Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otro programa de Puro Vicio, Cine y Literatura. Hoy nos acompaña el sociólogo, periodista y profesor universitario Jorge Elbaum. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, depende de donde se esté mirando y viendo esto. Seguro que nos ven muchos compatriotas suyos argentinos porque afortunadamente tenemos allí un buen número de espectadores. Y bueno, son muchos temas porque la verdad es que viendo sus artículos son muchísimos los intereses que tiene y que trata, pero bueno, porque está de actualidad y porque es un tema que le interesa como representante de la comunidad judía dentro de Argentina, si no me equivoco, y además ha sido también encargado de llevar la memoria de la SOA, podríamos decir, en Argentina, y también se ha interesado mucho por el conflicto palestino-israelí. Yo quisiera comenzar preguntándole por esta cuestión acuciante de actualidad, sobre todo, como es un tema tan extenso, da casi para una conferencia, sobre todo con lo que está ocurriendo ahora, preguntándole si cree que eso tiene solución o no. Debe tener solución, tiene que tener solución. La paz es algo que nunca podemos abandonar a aquellos que creemos realmente en la construcción de una vida más digna para todos, y todas, ¿no? En ese sentido, en este caso, en esta situación que se da en este momento, hay que tener claro la historia, el origen. Y bueno, poner en evidencia dos elementos, me parece claves para entender lo que está sucediendo. Por un lado, eh, en el origen, 1948, las Naciones Unidas declaran dos países, hacen una partición de Palestina. 14 de mayo de 1948, Israel acepta la partición. Los países árabes, que hasta ese momento controlaban este, Palestina, luego del abandono por parte del Reino Unido de ese territorio, no aceptan la partición, invaden Israel, recientemente formado Estado de Israel, y se produce un conflicto que desde el lado palestino se llama la Nakba. La Nakba quiere decir la catástrofe, porque efectivamente esa situación, y años previos también, por supuesto, de un proceso migratorio luego de la Segunda Guerra Mundial, llevó a una expulsión de palestinos de sus tierras, obviamente, que continuó hasta el día de hoy. Entonces, la historia, el origen y la realidad es que Israel como potencia ocupante colonial, en dos momentos, desde el 48, luego de ganar esa guerra de 1948, extender sus fronteras, y luego en 1967, tomando Gaza y Cisjordania, ha producido hasta el día de hoy, producto de un desarrollo tecnológico, militar, bélico y el apoyo, por supuesto, inicialmente de los países como Checoslovaquia y la URSS, y luego, a partir del año 67, del año 56, perdón, de la Primera Guerra del Sinaí, con el apoyo de Estados Unidos hasta el día de hoy, ha desarrollado un proceso de ocupación de las tierras de Palestina absolutamente repudiable, que merecen una condena y que han generado condenas internacionales de la comunidad internacional. En mi caso, integrante del llamamiento argentino judío, que presidí durante 4 años, ahora hay otro compañero que es su presidente, yo formo parte del consejo directivo de esa institución, de la cual me siento orgulloso de pertenecer. Tenemos una visión crítica con respecto a la llamada colonización de Cisjordania, y exigimos un plan de paz, de devolución de la tierra a los palestinos y la conformación, en todo caso, de dos países para dos pueblos con integridad territorial, con soberanía, y en el marco, obviamente, de una imprescindible cooperación entre esos dos países, porque estamos hablando de un territorio muy pequeño, con una alta densidad demográfica en todo el territorio, tanto en Gaza como en el propio Israel, etcétera. Y bueno, nuestra posición como argentinos judíos es denunciar los atropellos coloniales, neocoloniales, del Estado de Israel, pero esto tampoco significa avalar el bombardeo de civiles por parte de una de las organizaciones palestinas, que jamás, o de la yihad islámica. Proponemos
la paz, y obviamente si Israel y Palestina no están capacitados para llegar, bueno, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene que tomar parte en el asunto y plantear urgentemente el fin de una situación cuyos victimarios, en términos cuantitativos por lo menos, ¿no? No digo que las víctimas siempre son repudiables, no importa las cantidades ni el origen étnico religioso de cada uno de ellos. Pero en términos cuantitativos, la verdad es que la peor parte la llevan quienes están siendo ocupados, los palestinos, y bueno, y eso merece una urgente resolución. Pues yo creo que ha resumido una cuestión muy compleja de una forma muy sintética y muy bien resumida. Yo quisiera ahora preguntarle por bueno, la pervivencia del antisemitismo, porque yo recuerdo que uno de los que para mí es de los mejores libros para entender el siglo XX, que es El mundo de ayer, de Stefan Zweig, él comenta cómo su generación, que veía ya cómo el antisemitismo había atacado a sus padres, a sus abuelos, y con los típicos tópicos antisemitas del dinero, etcétera, pues hubo una afluencia de jóvenes para un poco acabar con ese mito al mundo artístico y produjeron una serie de escritores, etcétera y tal. Pero a mí me ha llamado la atención ver el poder que tiene ese tópico antisemita sobre la vida de la gente, ¿no? Como ese estigma pues puede hacer que tú tomes una decisión u otra sobre tu vida. Entonces, quisiera preguntarle por la pervivencia del antisemitismo. ¿Cree que todavía queda? Y en ese caso, ¿en qué quedaría? ¿En qué tópicos podemos todavía encontrarlo? Primero, con respecto a eso, Pedro, un tema sobre la palabra, ¿no? Antisemitismo, que efectivamente fue creada en el siglo XIX para referirse a los judíos, pero es una palabra equívoca, porque semitas son también los árabes. Semita es un concepto de proveniencia lingüística. Los hijos de Sem, que tenemos lenguajes o tienen lenguajes parecidos, tanto el árabe como el arameo o el hebreo. En el sentido, los árabes y los judíos pertenecen a un mismo origen étnico, lingüístico. En el sentido, quizá la palabra más adecuada es judeofobia, más allá de que no se utilice mucho y más allá de que mucha gente no la utilice, para diferenciar lo que es la islamofobia, que hoy por hoy incluso tiene más prevalencia en el día de hoy, en algunos países incluso que la judeofobia. Pero más allá de la disquisición lingüística, insisto, lo preciso sería hablar de judeofobia. Objetivamente, más allá, yo como sociólogo digo, efectivamente existe la judeofobia, existe la islamofobia, existe la gitanofobia, hoy es el Día Internacional de la lucha contra la transfobia, por ejemplo, y la homofobia. Es decir, hay odios construidos en el marco de una lógica estructural dispuesta para cosificar a los otros, para jerarquizarlos entre probos y no probos, entre puros y no puros, entre normales y no normales, entre buenos y malos. Y eso la especie humana tiene que combatirlo. Algunos lo venimos combatiendo, en épocas somos más exitosos y en otras épocas menos, o somos más perdidosos. Pero es una larga lucha de la humanidad para reivindicar la diferencia como un valor positivo, es decir, las diferencias que tenemos, yo como judío, mis hermanos árabes, árabes, insisto, es un término lingüístico, ni siquiera es un término religioso, porque hay islámicos que no son árabes, como por ejemplo los iraníes, que son persas, y tienen otro lenguaje que ni siquiera es el árabe, ¿no? Pero al margen de eso, digo, por supuesto que existe el odio hacia el judío, pervive, sobrevive, y es el resultado de una larga historia que tiene un origen probablemente antropológica en el hecho de que eh, eh, Jesús, Yeshua en árabe, perdón, en hebreo o en arameo, fue judío. No solamente Yeshua, sino todos los apóstoles, y eso produce en términos, bueno, no es una idea mía, está muy estudiado, quien probablemente tocó la fibra más clara en relación a ese proceso es Walter Benjamin, ¿no? Un integrante importantísimo de la Escuela de Frankfurt que observó, él como judío alemán, que el judío era
el otro absoluto, ¿no? Era el otro metido dentro de una cultura, el otro que no parecía ser otro, pero que terminaba siendo un otro. Y eso es algo insoportable para aquellos que ven la realidad en forma plana y creen que la diferencia es algo que ataca la identidad propia, ¿no? En ese sentido, creo que, primero, respondiéndote, Pedro, a tu pregunta, por supuesto que existe la judeofobia, mal llamada antisemitismo, y tiene un nivel a veces de arraigo inconsciente muy fuerte, basado, insisto, en este tema original, pero también en el mito de que Jesús, un judío asesinado por otros judíos, luego en su versión más brutal de la Inquisición, luego en su versión racial de un spencerianismo o evolucionismo social, diríamos acá berreta, pero como se diría en España, muy, muy nimio, muy bobo, muy primitivo. Recordemos que el darwinismo científico no tiene nada que ver con una lucha de especies al interior del humano, porque nosotros participamos. No existen las razas, pero sí existe el racismo, ¿no? Frase famosa de la UNESCO. Por lo tanto, bueno, existe la judeofobia, a veces se viste, se inviste, se enmascara de antisionismo, de odio a Israel. Ahora, no todos los que cuestionamos la política de Israel somos judeofóbicos. Y ahí se produce una paradoja, ¿no? Porque yo como judío que cuestiono fuertemente, como muchos judíos al interior del Estado de Israel, que cuestionan las políticas belicistas, neocoloniales, de apartheid, que Israel sin duda produce sobre el pueblo palestino e incluso sobre los árabes islámicos israelíes. Recordemos que el 20% de la población de Israel, no de Cisjordania ni de Gaza, sino al interior de la frontera de Israel, son árabes islámicos, israelíes, de nacionalidad israelí. Bueno, pero también ahí se producen situaciones, claramente la aprobación hace pocos años, motivada por Netanyahu de construir una ley con una mayoría parlamentaria exigua de 61 votos sobre 120 del Estado de Israel como un Estado judío solamente, ¿no? Dejando el 20%, por ejemplo, esto de los árabes islámicos israelíes fuera de esa asignación. Bueno, implica obviamente por supuesto, existe el antisemitismo, existe en esa versión judeofóbica, hay que combatirlo. Y bueno, veo, por ejemplo, en la noticia de España, niñas jóvenes diciendo que el problema es el judío, ¿no? En una versión muy clara de la lógica nazi. Bueno, eso es un tema contra la humanidad. Cualquier discurso o práctica que vaya contra un colectivo, sea minoritario o mayoritario, no importa, que reivindique superioridades, desprecios, generalizaciones, me están tocando el timbre, qué mal momento. Vamos a tener que hacer algo. A ver, dame un segundito. Sí, sin No problema, lo vaya, tenía vaya si quiere. previsto, Nada, pero no como se estamos en preocupe. pandemia, traen las cosas a Nada, la adelante, calle. de verdad, que si no se le va Bueno, yo mientras voy a encargarme de hablar un poco de una idea del adhesionismo Hola, muy hola. interesante que cuenta también Stefan Zweig, un poco No, su por favor. génesis en ese libro, en El mundo de ayer, y habla de esa necesidad que se vio muy prontamente por unos pocos intelectuales de construir una patria propia. Sí, decía, profesor. No, bueno, lo que yo decía es que sí, contestando a tu pregunta y disculpándome por hacerlo tan extenso, por supuesto que existe la judeofobia, a veces se presenta como tal, directamente con un cariz nazi racial, otra vez se presenta en su lógica de derecha católica con su versión deicida. ¿Eh? Menos mal que Francisco y los papas vienen trabajando fuertemente en esa tradición, cuestionando esa tradición de Isida, desde, si no me equivoco, Pablo VI para acá, nuestros hermanos mayores, entre comillas, ¿no? Refiriéndose a los judíos. El tema es que también los judíos aparece como un tema, sobre todo para estos sectores discriminatorios y odiadores seriales,
como algo muy incomprensible, porque los judíos no son solamente una... los judíos son tres cosas: o una religión para los religiosos ortodoxos, o un pueblo para aquellos que como yo somos ateos, pero reivindicamos ciertas cosas de las tradiciones culturales de los judíos, y también para muchos es una ligazón con una tierra, Israel, ¿no? Hay judíos de los tres tipos y hay judíos que tienen porcentajes de esto también repartidos, o hay judíos que reivindican las tres, pero es bastante difícil para una tradición religiosa o teológica como el catolicismo o el mundo del Islam entender a un sujeto colectivo que no es exactamente el espejo de esa lógica. Vos vas a tener que, qué sé yo, en Israel la mayoría son ateos, y muchos, qué sé yo, judíos neoyorquinos o de Hollywood, no creen en Dios, y eso es como muy, muy, muy difícil de poder aceptar en una lógica de espejo, y cuando se te rompe el espejo se te complica el asunto. Algunas de las figuras más importantes de la modernidad, como por ejemplo Lutero, fue un personaje reivindicado por los nazis que tenían carteles, pegaban carteles con su rostro. O por ejemplo Marx, que siendo judío, esto también es una paradoja, algunos judíos que son antisemitas, y también en caso contrario ha habido nazis que eran antisemitas, pero que luego digamos, en el plano teórico, como Heidegger, pero que luego, por ejemplo, Heidegger le retiró a su maestro Husserl, le retiró la dedicatoria en Ser y Tiempo, pero luego se sacrificó, entre comillas, o por lo menos se negó a la expulsión de alumnos que eran precisamente judíos. Yo quisiera preguntarle por esas figuras que dentro del mundo, lo ha comentado antes un poco por encima, dentro del mundo judío son antisemitas a lo largo de la historia. No creo que sea algo generalizado a día de hoy, pero sí que se han dado, y me parece paradójico. No, sí, yo no diría que Marx, por escribir la cuestión judía, podríamos calificarlo de antisemita o judeofóbico, de ninguna manera. No, lo que Marx hace en la cuestión judía, que es un libro para mí bastante importante, es cuestionar cierta tradición existente en Alemania de una... de lo que hay un libro clave para entender esto que se llama Los judíos y el dinero, de Jacques Attali, que es un intelectual francés, que además fue, si no me equivoco, ministro de Cultura en algún momento, que pone en evidencia que, digamos, parte de la modernidad judía tuvo como eh, distintas rutas. Una clave, ante la prohibición del crédito por parte del catolicismo, ocupó ese espacio porque los judíos tenían prohibido el acceso a la tierra, que era la clave para poder vivir dignamente, digamos, en la Edad Media y en principio de la modernidad. Entonces, el judío lo que hizo muchas veces es dedicarse a aquello que los católicos tenían prohibido. Esto se ve claramente y maravillosamente en El Mercader de Venecia, ¿no? Shakespeare lo dramatiza de una manera, para mí, increíble y maravillosa, ¿no? Como los judíos no podían tener acceso a la tierra, entonces se dedicaron, inventaron en Venecia, justamente, en bancos de plaza, inventaron el préstamo a los señores, ¿no? Y empezaron a negociar. Entonces, tuvieron una tradición financiera, por un lado. Por otro lado, tuvieron una tradición intelectual, y acá hay un tema clave que no es de Attali, sino de los estudios antropológicos sobre el desarrollo de la judeidad europea. O sea, los judíos entran en la modernidad alfabetizados, sobre todo en Europa Occidental, en un 90%. Los católicos entran en la modernidad con un 10% de alfabetizados, ¿no? Es decir, ¿qué implicancias tiene? Esto lo cuenta Einstein también en un libro muy lindo que se llama Mi Pueblo, ¿no? Que el judío entra a nivel intelectual en la lógica universitaria, si se quiere, con ventajas competitivas de capital cultural familiar muy fuerte. Y esto también produce resquemores. Lo financiero produce resquemores. El capital cultural, pensemos en los científicos del siglo XVIII y XIX, en los músicos,
en los artistas y siglo XX, sobre todo hasta la Segunda Guerra Mundial, que el aporte enorme de un colectivo que es absolutamente minoritario, no solamente en el mundo, sino también en el europeo. O sea, para que tengamos una idea cuantitativa, la Revolución Francesa, que Napoleón es el primero que entrega derechos ciudadanos a los judíos en la modernidad, los judíos son el 0,2% de Europa. ¿No? Es nada, realmente. Hoy por hoy, en el mundo hay más o menos 18 millones de judíos, y hagamos la cuenta con respecto a 7.000 millones, es nada. La sobrevalencia de visibilidad pública de ese colectivo no es el producto estúpido de una superioridad tonta, etcétera, etcétera, sino un desarrollo en estas facetas que yo acabo de mostrar que eran el producto de sobrevivencia. ¿Y por qué? Vuelvo a Talí, ¿no? ¿Por qué los judíos se dedicaron al crédito? Porque como estaban acostumbrados a ser echados, tenían que llevarse cosas que puedan ser trasladables. Entonces, todo vez que los echaban, vendían las cosas y las convertían en monedas de oro, en cualquier cosa que sea trasladable. Vos no podés trasladar una casa, no podés trasladar una vaca, no podés trasladar muebles, pero podés trasladar bolsitas de sal, entre comillas, o de pimienta, o monedas de plata, de bronce y de oro. Entonces digo, eso les permitió, paradójicamente, son mecanismos de resiliencia que funcionaron en la modernidad, ¿no? Y eso produjo, en el marco de ciertas tradiciones deicidas, por un lado, y asentadas luego en la complejidad de los nacionalismos europeos, en cierto pensamiento judeofóbico que en algunos sectores, sobre todo, qué sé yo, en el Opus Dei, en la derecha católica, en el nacionalismo con Z, todavía perviven. Precisamente yo creo que ahí podríamos un poco abrir el marco a un problema más genérico, que es el de los nacionalismos y esa necesidad precisamente de construir siempre un otro que atente contra la identidad que pretenden reafirmar los nacionalismos y que, digamos, necesite de la erradicación, de la destrucción y desde luego en el caso nazi física del otro, ya no solo la exclusión, primero empiezan por la marginación, ¿no? Ese maravilloso poema de Bertolt Brecht, ¿no? Hablando de primero fueron los judíos, etcétera, luego ya cuando me tocó a mí era demasiado tarde, ¿no? Es decir, primero la exclusión y finalmente la destrucción. Aquí en España, por ejemplo, lo hemos vivido con el nacionalismo vasco en recientes fechas, lo estamos viviendo en buena medida con el nacionalismo catalán, esa idea de que hay unos que son mejor que otros, etcétera. Yo quisiera preguntar, desde el punto de vista sociológico, cómo funciona esa idea del chivo expiatorio, de coger a una parte de la sociedad, hacerla culpable de todos los males y prometer el oro después de esa destrucción del otro. Bueno, voy a recurrir a un autor muy importante argentino que se llama Hernández Arregui, brillante intelectual argentino. Hay dos tipos de nacionalismo. Hay un nacionalismo ofensivo, claramente en la tradición nazi, en la tradición inicial de la configuración de los nacionalismos europeos. Pensemos desde los reyes católicos, digamos, expandiéndose por la península, pensemos en la unicentralidad francesa, destruyendo idiomas normandos, eh, galaicos, etcétera, digo, imponiendo un lenguaje. Pensemos, qué sé yo, en general, incluso en la lógica del Reino Unido, como los ingleses intentaron destruir a los galeses y a los escoceses y a los irlandeses, imponiendo una lógica e incluso modelos gubernamentales. Existe en la historia eh, nacionalismos ofensivos, pero también existen nacionalismos defensivos, que es la referencia que hace Hernández Arregui, que es brillante, que es lo que se ve, por ejemplo, hoy en América Latina. No son nacionalismos que pretendan, se llaman nacionalismos defensivos o también nacionalismos populares, ¿no?
son nacionalismos que pretenden simplemente defender lo propio. Y ahí probablemente podríamos entrar sin atacar a otros. Es decir, no quieren invadir, imponer al resto una cultura. Quieren que se los deje vivir su propia cultura y construir su propio camino de desarrollo. Ahí podríamos entrar, Pedro, seguramente entraríamos, no sé si vale la pena, en una gran polémica, porque yo, respetuosamente, creo que tanto lo que está sucediendo en el País Vasco, en Cataluña o incluso en cualquier, pienso en Normandía, pienso hoy en Escocia, ayer en Irlanda, son nacionalismos defensivos. Lo de Palestina es un nacionalismo defensivo. No es que quieran invadir a Israel, sobre todo la OLP, Al-Fatah, la Autoridad Nacional de Palestina. Jamás, y los hermanos musulmanes es otra discusión, ¿no? Que es muy es chiquita frente al concepto que traté de explicar al principio, de que acá hay un problema central, que es el colonialismo, la ocupación y el apartheid. Punto. Eso es colonial, neocolonial, y ahí está. Ahora, por supuesto que hay matices, después no es lo mismo la Autoridad Nacional Palestina que los hermanos musulmanes, tienen que no reconocen y no reconocerían nunca la existencia del Estado de Israel porque justamente es un nacionalismo ofensivo, porque ellos te dicen esa tierra es sagrada, es tierra islámica y cualquiera que esté en Jerusalén, en esta tierra, es un hereje. Bueno, eso es un nacionalismo religioso ofensivo. No es lo que está planteando históricamente, sobre todo, la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Pero digo, por eso ahí hay un problema ahí de debates acerca de la defensa de una propia identidad no racialista, ¿no? Por supuesto que hay sectores vascos y sectores catalanes o sectores escoceses, irlandeses, que hablan de una supremacía genética, ridícula, lingüística, etcétera, etcétera, y eso es absolutamente condenable. Yo me refiero, y esto se ve claramente, por eso los europeos no entienden América Latina, no lo entienden, no, les cuesta muchísimo, incluso a la izquierda europea, le cuesta enormemente entender esta diferencia entre pueblos, que lo único que quieren, Bolivia no quiere el modelo plurinacional boliviano, no quiere invadir ningún país, pero dice, tenemos nuestra identidad, tenemos nuestros lenguajes, tenemos nuestra cultura, no es inferior a la de nadie, queremos que crezca esa planta. Hasta el día de hoy, durante 500 años, no han dejado que esa planta crezca, nos han matado, miserabilizado, inferiorizado, etcétera, etcétera. Cuando queremos que eso crezca, nos acusan de populistas, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, bueno, no soy el único que dice esto, Hernández Arregui lo dijo hace 40, 50 años, pero digo, pero ponerlo en hoy es clave para poder entender algunas complejidades de la modernidad tardía. Un término que ha salido varias veces es el de neocolonialismo. Yo sé que lo aplica a la política exterior que ha estado teniendo Estados Unidos de un tiempo a esta parte. Quisiera preguntarle un poco por esa política exterior. Yo creo que, por ejemplo, ahora que se va a votar en Chile una nueva constitución, yo creo que un caso evidente fue el del golpe de Estado de Pinochet, ¿no? La injerencia estadounidense en ese hecho histórico concreto y no solo en ese hecho histórico, sino en la política posterior, sobre todo económica de Pinochet. Quisiera preguntarle por esa idea de neocolonialismo y por cómo actual, ya no solo históricamente, que también me parece interesante, sino cómo actualmente está, es verdad que hace poco ha llegado un presidente nuevo, pero cómo está, bueno, allí además la política se suele mantener, la exterior, es muy raro que haya diferencia entre un gobierno y el anterior, pero quisiera preguntarle por cómo se ha visto un poco en estos, podríamos decir, últimos 50 años, sobre todo durante la Guerra Fría, promoviendo dictaduras de extrema derecha en países donde de forma democrática o de forma no democrática había una amenaza, entre comillas, comunista, y también recientemente, según ha ido, cuando ya cayó la Unión Soviética, cómo ha ido también evolucionando ese neocolonialismo. Sí, ahí hay dos problemas, Pedro, que me parecen súper importantes señalarlos, más en una charla de estas características. Por un lado, la realidad es que Estados Unidos es el gran problema de América Latina y el Caribe, pero no básicamente por un tema estructural. El tema estructural es que
Estados Unidos es el primer inversor en América Latina y el Caribe. Gran parte de los royalties, de las ganancias, de la rentabilidad de nuestros países viajan a Estados Unidos en forma legal, producto de que, para dar una idea, qué sé yo, la Coca-Cola se lleva de Argentina simplemente por la marca $1.000 millones anuales, u $800 millones, etcétera, etcétera. La embotelladora, la fabricadora son argentinas, pero se les paga simplemente, imaginemos, de todas las empresas que mayoritariamente, monopólicas además, existen en nuestro país, automotrices, en nuestros países. Entonces, Estados Unidos gana mucha plata con América Latina, muchísima plata, de forma legal e ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque nuestras élites, muy parecidas a las élites de España, giran dinero a paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, o guaridas, paraísos la verdad suena feo, es una guarida fiscal porque son piratas, es una actividad casi de piratería, ¿no? Porque quitan la riqueza existente en nuestra sociedad y la derivan a guaridas fiscales, por ejemplo, en Delaware, la patria de Biden, ¿no? Que es la guarida fiscal más grande del mundo, probablemente, ¿no? Que es un estado dentro de Estados Unidos que habilita, o habilitaba, ahora un poquito menos, pero todavía lo permite, depósitos en cuentas sin saber quiénes son, con un número de cuentas. Nada más, yo voy, tengo $100 millones que robo de acá de la Argentina porque no pago impuestos sobre eso, lo escondo en el marco de una economía negra, me lo mando a Delaware con un número, ¿no? Y allá me lo aceptan. ¿No? Si yo me lo hice con la prostitución, el juego y el narcotráfico, allá no les interesa. Tampoco les interesa si lo hice legalmente, pero en vez de facturar lo hice, como acá decimos, en negro, ¿no? Y no pagué impuestos sobre eso, lo derivo para acá, etc. Estados Unidos vive de estas dos cosas y saca muchísimo dinero de nuestros países, entre otras cosas, tercer elemento clave, por el monopolio del comercio internacional en dólares. Porque como nosotros usamos el dólar para el comercio internacional, quien es dueño de la maquinita, en este caso el Departamento del Tesoro, tiene ventajas competitivas con respecto al resto. Por ejemplo, doy un ejemplo para que la gente lo entienda en mi faceta más económica. Digo, si un país, no voy a hablar de la Unión Europea con el euro porque sería algo similar, pero cualquier país que tenga una moneda propia, Brasil, que tiene, ¿cómo se llama el Cruzeiro? No me acuerdo bien cómo se llama ahora. Bueno, no importa, el peso de Brasil, se me fue de la cabeza. Este, Tiene una masa monetaria determinada, si pone muchísima masa más monetaria, contribuye fuertemente a un proceso inflacionario, digamos. No es la única variable, la cantidad de moneda para habilitar un proceso inflacionario, pero es una de las herramientas, es pluricausal. Estados Unidos no tiene problema, puede fabricar toda la moneda que quiere y agarra con esa moneda, compra periodistas, compra empresas, y no tiene límites. ¿Por qué? Porque esa moneda está requerida en todo el mundo para fabricar el comercio. Entonces, América Latina y el Caribe tenemos un problema grave en términos estructurales. ¿Estados Unidos qué hace? Defiende esas prerrogativas y esos privilegios. Y cuando viene cualquiera, sea de izquierda o de derecha, cualquier gobierno que de alguna manera pretende un nacionalismo defensivo, por ejemplo, proteger la economía local, buscar el desarrollo tecnológico, industrial, acá en Argentina en 1900, Perón hizo autos y aviones. Le dieron un golpe, porque competía con la General Motors, con Ford, etcétera, etcétera. Era un golpe avalado por los Estados Unidos. Estados Unidos, el día que le hicieron golpe, aplaudió al militar que dio el golpe, que era Lonardi. No condenó el golpe. ¿Por qué no lo condenó? Porque era beneficioso para Estados Unidos. Todos los golpes en América Latina se hacen primero en la Embajada de Estados Unidos. Y en aquel momento hay tres etapas del golpismo brutal de Washington en nuestro continente. La primera etapa son invasiones, directamente. Invasiones. Hasta más o menos, bueno, la última fue la de en el siglo, fue la de Panamá. La de Granada y Panamá fueron las dos últimas invasiones militares. Es un escándalo, digamos, es una cosa. Bueno,
pero superpuestamente hay golpismo de Estado que en realidad no es una invasión directa, sino que le pagan a periodistas, a jueces, a Cortes Supremas, para que avalen, y por supuesto a los militares o a las corporaciones que los apoyan, los avalan, para que esos golpes sean legitimados. Nunca Estados Unidos, salvo Obama en Honduras, en un golpe en el 12 o en el 14, no avaló. No avaló, pero, digamos, efectivamente es verdad, no avaló el golpe contra Celaya, pero no es que dijo, no, inmediatamente tiene que volver Celaya, ¿no? Es que se hicieron los tontos, etcétera, etcétera, nada más. Pero siempre apoyó, etcétera. Y ahora, desde hace 20 años más o menos, tiene otro modelo. No es ni invasión ni golpismo. Es guerra blanda, en realidad a través de el sistema judicial cooptan a las noblezas locales. Algo parecido pasa en España de esto. Los sectores judiciales están cooptados por las corporaciones y las derechas, y por el lado de las empresas periodísticas, financiadas por fondos buitre, que son los mismos que se llevaron la plata a Delaware o a Bahamas, que es lo mismo, en realidad los dueños de las guaridas fiscales son dos: Reino Unido y Estados Unidos, nada más, no hay ningún otro. ¿eh? De hecho, los de Panamá, Panama Papers, etcétera, etcétera, es posterior, digamos, es una guarida fiscal avalada por Estados Unidos luego de la invasión, etcétera, etcétera. Estados Unidos no le preocupó mucho que en Panamá sea un lugar de lavado de dinero, que siempre tuvieron el control a partir sobre todo del canal de Panamá, ¿no? Con lo cual tenemos, primero, termino con esto, invasión, golpismo y injerencismo, yo le llamo injerencismo corporativo institucional. Armé una categoría ahí para tratar de definir esto nuevo, que es una especie de infiltración muy eficaz, y lo han hecho recientemente en España. Han volteado a Rousseff, han logrado poner preso a Lula para que Bolsonaro no tenga competidor, han perseguido a Cristina Fernández de Kirchner, han hecho un golpe en Bolivia. Y si uno lee hoy, yo me atreví a leer las referencias que hay sobre los resultados en Chile. En Chile ganó la izquierda casi por el 54%, tomando los partidos de izquierda y los independientes de izquierda. La derecha necesitaba el 30% para poder vetar aspectos estructurales de la Constitución. Sacó el 20%, 21%. Están desesperados. Si uno lee a la derecha norteamericana y al Mercurio, el diario de la derecha chilena, es una convocatoria a otro Pinochet. Están desesperados porque no soportan que la estructuración del poder concentrado de nuestros países, aliado y soportado por las embajadas de Estados Unidos, empieza a ser cuestionado. Bueno, la verdad es que América Latina viene hace muchos años en esta lógica, se está expresando hoy en Colombia, se expresa con un potencial victoria en Perú de Castillo, etcétera, en una lógica que tiene como fondo estructural, y ahí termino, la dificultad que tiene Estados Unidos para entender esto fuera de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe consiste en creer que Estados Unidos tiene un patio trasero que somos nosotros, ¿no? Estados Unidos es un nacionalismo ofensivo, y nosotros frente a eso desarrollamos nacionalismos defensivos. Bueno, y además hay que tener en cuenta que Estados Unidos de vez en cuando para reactivar su economía se mete en guerras directa o indirectamente, o sea, ya sea ellos mismos llevan allí a sus tropas, ya sea se dedican a darle armas a alguien para montar sus revoluciones. Como son muchos temas y el último quisiera preguntarle, tengo claro cuál va a ser porque está relacionado con su libro, con un libro suyo sobre, digamos, la utilización de acontecimientos colectivos, ya sea la desgracia de una persona, ya sea una desgracia común, de forma política, como rédito político, para atacar a alguien. Esta va a ser un poco la pregunta final. Y antes quisiera hacerle una, y como son distintos temas, le voy a dar a elegir. Uno que nos hable del foro de Davos, otro que nos hable del narcocapitalismo y otro que nos hable de cómo las multinacionales a día de hoy
pues están convirtiéndose en muchos aspectos en agrupaciones más poderosas que muchos países, ya no solo porque tengan más producto, o sea, más dinero que el Producto Interior Bruto de algunos países, sino también por esa falta de digamos, un marco legal del que sí tienen la mayoría de países. Entonces le doy estas tres opciones a elegir, o bien para que las conteste rápido, o bien para que escoja la que más le interese y profundice en ella como mejor le parezca. Pedro, yo quiero contestar todas, cortitas, cortitas para no dejar y poder en todo caso explayar, cortitas, aunque sea conceptualmente. Mi primera carrera, yo primero estudié periodismo, después estudié sociología, después estudié ciencia y tecnología y después estudié economía. Ese fue más o menos mi derrotero, ¿no? Con lo cual, tengo como intereses medio múltiples y me es muy difícil escaparme de cada una de las preguntas. Así que ayúdame con las tres primeras, voy a conceptualizar cada una en 30 segundos. La primera era, de las tres opciones, ¿cuál era? El foro de Davos. Bueno, para el foro de Davos hay un extraordinario video que yo recomiendo que encuentren, que es el reportaje que le hicieron, no este año, sino el año anterior, a un economista eh, eh, suizo, bueno, en realidad que si lo ponen lo van a encontrar, que dice, pero el problema es muy simple, más presión fiscal, que paguen los ricos, impuestos, 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 impuestos. Nada más, acá lo que no se quiere hablar es sobre la igualdad, que en realidad es el gran problema del mundo, que es un poco lo que Biden a nivel local está promoviendo en Estados Unidos hoy, que celebramos y celebro. El problema de Estados Unidos es que, sobre todo en relación a los demócratas, la verdad es que las minorías y los sectores populares en Estados Unidos van a estar mejor con Biden que con Trump, sin duda. Ahora, para América Latina, Biden y Trump son lo mismo, pero hay que señalar, obviamente, esta diferencia al interior de los Estados Unidos y también en algunos aspectos al exterior, sobre todo en relación al medio ambiente, ¿no? Entonces, Davos es el club de los ricos construido para legitimarse y para mostrar una cara visible que rompa la mitología del Club Bilderberg y de que en realidad son monstruos ocultos. Efectivamente no lo son, los podemos ver, son los grandes CEOs de las corporaciones, los integrantes de los directorios, etcétera, etcétera, y tienen como política básicamente impedir que los estados tengan poder. Porque si el Estado tiene poder, la política tiene poder, los mercados tienen menos poder. Entonces, el neoliberalismo que ellos sustentan y defienden, etcétera, etcétera, consiste en hacerle creer a la sociedad que el mercado es más eficiente que la política y el Estado. Bueno, no solamente no lo es, sino que contribuye a esto que ha pasado en los últimos 50 años, desde el neoliberalismo para acá, es que el mundo es mucho más injusto hoy que en el estado de bienestar. Termino la primera. La segunda. La segunda es el narcocapitalismo, es decir, por ejemplo, cuenta Roberto Saviano en 000 cómo la mafia y el narcotráfico, que son dos cosas distintas, aunque a veces coinciden, limpiaron buena parte de la explosión de la burbuja inmobiliaria con dinero negro, lavando el dinero de los bancos. Esa relación del capitalismo con el narcotráfico. Bueno, te doy un ejemplo que es el de Colombia. Colombia es un narcoestado cuyo jefe real es Uribe. El segundo producto, digamos, dentro del Producto Bruto de Colombia, el segundo producto de exportación es la cocaína. ¿Sí? Eh, Todo eso es economía negra, porque no tributa, por supuesto. ¿Y a dónde va esa plata? ¿A dónde va? Ahí va a los paraísos fiscales, a los fondos de inversión, a los fondos buitres, compran después residencias geriátricas en Madrid, hoteles en Canarias, etcétera, etcétera, y obviamente defienden esos intereses a rajatabla, y vos nunca sabés quiénes son los dueños porque son sociedades anónimas protegidas por esta lógica de piratas, que no les importa si mueren o no mueren los ancianos. El problema es simplemente cuánto reditúa y el resumen en el Excel, etcétera. Efectivamente, un porcentaje enorme del desarrollo capitalista mundial es de las mafias, del narcotráfico y del dinero negro. El dinero negro tiene muchos componentes. Por supuesto, también el vinculado a las armas.
al tráfico ilegal de armas, es decir, a la prostitución, al juego, al tráfico de personas. Es decir, hay un dinero negro que es un porcentaje de la economía mundial muy grande, que con eso se compra gente, se compra periodistas, se compra medios de comunicación, se construyen sentidos comunes, etcétera, etcétera, y es un gran peligro. ¿Y cómo se puede enfrentar a eso? Con estados que tengan capacidad y poder para intervenir sobre esos mercados, con el fin de la lógica de la sociedad anónima y con una cooperación internacional que construya una comunidad dispuesta a ponerle límites a estos sectores. Tercera. Y la tercera, que yo creo que además está muy relacionada con justo lo último que estaba comentando, sería el poder de las multinacionales en algunos aspectos con más dinero que el Producto Interior Bruto de algunos países y desde luego con muchos menos límites legales a la hora de actuar, tributar, etcétera. ¿Cuál sería un poco el panorama al que nos acercamos en este sentido? ¿Hasta qué punto puede llegar el poder de estas empresas que, como por ejemplo Facebook, se plantean abrir un banco para que los mismos clientes que tienen allí abierta su cuenta tributen también allí su dinero o tengan allí guardado su dinero? Es un peligro contra la democracia e incluso la sobrevivencia humana, porque si las corporaciones multinacionales, transnacionales, tienen más poder que los organismos multilaterales y que los estados, van a comprar gente, compran políticos, compran voluntades. Entonces, lo que hay que hacer, y efectivamente está muy relacionado con el anterior, es hay que dotar a los organismos de regulación públicos, legitimarlos, ayudarlos a hacer entender a la sociedad que es o el Estado, o los estados, o la comunidad internacional, o las corporaciones, que no les interesa de dónde viene el dinero, si viene del narcotráfico, de las armas, del terrorismo, no les preocupa, porque la única lógica que tienen es la ganancia. Se supone que la política de alguna manera sigue siendo para nosotros y para mucha gente la ética de la polis. Tiene que haber una normativa moral a lo Adam Smith, ¿no? Una concepción moral del desarrollo de la sociedad. El neoliberalismo pone en la lógica a la política y al Estado de un lado contra las corporaciones y las sociedades anónimas del otro. Tenemos que decidir quién va a gobernar el mundo. Y ya ahora sí que sí, una última cuestión. Vamos, hay que decir que estas tres cuestiones, matrícula de honor, porque las he contestado en muy poco tiempo, yo creo que de forma extraordinaria. La última cuestión sería sobre el libro que escribió sobre Nisman, la muerte de Nisman y su utilización política. Lo que me interesa, más allá del hecho concreto, que supongo que es de lo que más habla en el libro, es de cómo se puede utilizar esa clase de acontecimientos sociales que sean o a nivel de una persona o a nivel de un colectivo, etcétera, para sacarle rédito político. ¿Cómo podemos defendernos? Primero, ¿cómo funciona ese mecanismo? Y segundo, ¿cómo se puede defender el ciudadano cuando se intente hacer algo así? Bueno, es clave tu pregunta. En realidad tiene que ver con el estudio de la casuística, ¿no? Es decir, o sea, cuando vos tenés un aparato conceptual mediático orientado a determinados intereses, o sea, no crítico, no sujetos críticos que ven la realidad más o menos con ciertos límites de su capacidad epocal, geográfica, etcétera, etcétera. Los operadores mediáticos en realidad están buscando determinadas cosas que lleven agua para su molino, permanentemente. Y van tirando lo que se llama globos de ensayo, es decir, vamos a probar con esto, a ver si prende. Se suicidó mataron a violaron a esta, le pegaron a etcétera, etcétera. Como casos hay millones, digamos, hay una lectura orientada y no crítica, sino en el marco de determinados intereses económicos y políticos, por supuesto, para ver cómo se pueden utilizar. En el caso de Nisman, en el 2015 acá, fue utilizado políticamente básicamente para cuestionar al gobierno nacional y popular de un nacionalismo defensivo de Cristina Fernández de Kirchner, no darle continuidad y que los sectores ligados a la Embajada de Estados Unidos pudieran ganar las elecciones, como sucedió del lado de Macri,
y se pague a los fondos buitres como se terminó pagando apenas subió Macri, 10.000 millones de dólares al contado, que es lo que buscaban, luego que un año antes las Naciones Unidas en una asamblea decidió que esa deuda era absolutamente ilegal. Sin embargo, como lo apoyaron a Macri, le devolvió. Bueno, la realidad es que el caso Nisman está inserto en esa lógica y fue utilizado todo el año 15 para obtener, digamos, acusaron directamente a Cristina Fernández de Kirchner de homicida. Todavía la causa existe, es increíble. Si uno ve el expediente, que yo lo ve, bueno, es ridículo. Obviamente que eso tiene menos posibilidades de pasar en algunos otros países porque es tan ridículo y tan impune que es difícil. Bueno, acá la verdad que gran parte, sobre todo de la justicia federal, está aliada a los sectores más concentrados de derecha y ligados a la Embajada de Estados Unidos, y obviamente fueron funcionales a eso. Y lo último ya sí, ¿cómo nos podemos defender? Ya no en este caso concreto, sino un caso hipotético. Es decir, el ciudadano, cuando vea que algo así sucede y que los medios de comunicación, lejos de ejercer la crítica, lo que hacen es ser manipulados para crear esa mentira común, ¿cómo puede actuar el ciudadano de a pie o qué armas tiene para, en la medida de lo posible, plantear una mínima resistencia? Hay dos, creo, respuestas. Una estratégica, desarrollo de la conciencia crítica, Escuela de Frankfurt, Adorno, Benjamin, Horkheimer, Norbert Elias, Eric Fromm, es decir, desarrollo de la conciencia crítica, eso es educación, es largo plazo, es mediano y largo plazo, no es rápido. Ahora, corto plazo, Nietzsche, la sospecha. Reivindiquemos la sospecha. Reivindiquemos la sospecha, qué me quieren vender, qué me están tratando de hacer creer. La sospecha, aunque sea defensivamente, entender que la lógica del discurso social es una lógica que cada vez más está atravesada por intereses corporativos y sospechar. Ya con eso impedimos ser hablados, como diría Lacan, ¿no? Intentar no ser hablados, hablar nosotros. Y para hablar uno, lo que tiene que hacer es sospechar, tratar de desconfiar un poquito, ¿no? Eh, volver, qué sé yo, si se quiere, a Descartes y la duda cartesiana, ¿no? Tampoco es muy. Pero yo creo que Nietzsche es más interesante porque es más pillo, decimos nosotros, ¿no? Nietzsche es como ya te está le está viendo la cola al diablo, ¿no? Nietzsche es probablemente, y que hayan convertido a Frederick en alguien tan torturado, más allá de que por supuesto tuvo una vida muy difícil, es también un indicador desde mi punto de vista de solapar en el fondo este inmenso aporte al desarrollo de la humanidad conceptual, ¿no? Que es, no seamos bobos, eh, tratemos de entender que detrás de esto siempre hay algo. Pues yo creo que es una extraordinaria reflexión final. Jorge Elbaum, muchísimas gracias por venir al programa. No sé si quiere añadir alguna última cosa o... Pedro, te felicito que tenés a Dostoyevsky ahí, que es uno de mis actores preferidos, nada más. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por la entrevista, me sentí muy cómodo y bueno, esperemos que pueda ser útil para seguir pensando, porque lo importante de esto es un tema colectivo, así que pensamiento es una construcción epocal. Muchísimas Pues, gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estemos. pues ya me queda a mí también despedirme. Muchas gracias a los espectadores. Ellos decidirán si esto ha servido para pensar. Yo estoy convencido de ello, a mí me ha servido. Volvemos pronto en Puro Vicio, Cine y Literatura con más programas. Hasta pronto.